Hola compañeros, compañeras, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bueno, Buenas tardes. buenas tardes a todos. Eh, Vamos a dar un minutito más en lo que se van integrando y les voy compartiendo la pantalla. Bueno, ¿qué les pareció el video que les compartí hace rato en la otra materia? ¿Lo terminaron de ver? ¿Tuvieron oportunidad? ¿Ya no les dio tiempo? ¿Qué les pareció mientras comentamos esto? Yo lo vi a la mitad Ajá, y creo que lo de los niños también depende mucho del entorno y contexto familiar en el que se encuentran. claro. Desde casa uno aprende muchas cosas. Sí, en efecto, creo que esa es una de las reflexiones más simples, pero más importantes sobre el problema. La problemática es contextual, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea contextual? Pues desde luego que implica diversos factores que determinan las condiciones en las que los sujetos viven. En este caso, las condiciones en las que los niños viven y en las que ellos se desarrollan, ¿no? Factores como los que mencionamos, ¿no? Desde luego, la cuestión familiar que me parece es bien sabido, durante la infancia es la institución o el contexto determinante, ¿no? De todos nosotros, porque desde luego, cuando somos niños, pues no sabemos realmente las implicaciones de los medios de comunicación, por nuestra cabecita no pasa el concepto de sociedad, poco sabemos sobre el funcionamiento y los trasfondos del estado político, ¿no? Lo que sí conocemos y sabemos, pues son los ejemplos, las reglas, las personalidades, los deseos de nuestros padres, ¿no? Y creo que eso es algo importante, ¿no? La problemática no es solamente de la familia, es multifactorial, es contextual, desde luego, inclusive yo me atrevería a decir que en términos geográficos, ¿no? No es lo mismo estar, tener, crecer en una familia poblana que desarrollarse en una familia en el norte del país, ¿eh? Desde luego que no es lo mismo, ¿no? Yo platicaba con algunos compañeros, algunos colegas en esto de la docencia y vamos, las cuestiones a las cuales se enfrentan los profesores en el centro y sur del país discrepan mucho de las cuestiones problemáticas a las que se enfrentan los profesores del norte del país, ¿no? De ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, desde luego, ¿no? Ya no vamos tan lejos, eh, Michoacán, ¿no? Es muy, muy problemático, ¿no? Ahí Bueno, como ¿algún otro? que, Sí, adelante, ay, perdón, ahí adelante, como que adelante. en el norte hay algunos niños, o si no la mayoría, que les llegan a preguntar, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? No, pues quiero ser sicario, quiero Sí, ser claro, cártel. O sea, sí. desde ahí como que el entorno se influye demasiado como tal. Si yo les platico en lo que se unen más compañeros, una amiga que trabaja en un bachillerato en Nuevo Laredo, me comentaba bueno, ella es maestra de media superior y su mamá trabaja en una petroquímica de Pemex, ¿no? Entonces me comentaba que pues la mamá, ¿no? Está en el Departamento de Recursos Humanos. Y bueno, no se trata de juzgar a nadie, ¿no? Yo comento esto como una anécdota, ¿no? Me decía esta amiga, ¿no? Mi mamá me platica, ¿no? Cómo es que llegan, por ejemplo, hombres y mujeres, ¿no? No es una cosa, digamos, de un solo género. Obviamente siempre es, lamentablemente, es más criticable en las mujeres, ¿no? Por el tipo de sociedad que tenemos, sobre el cual ahora en esa clase también vamos a hablar, ¿no? Y me decía, bueno, pues llegan a las afueras de la petroquímica,
las va a dejar su esposo, o en el caso de los varones, en ocasiones las va a dejar su esposa, y dice, cuando entran las mujeres, pues se desfajan la blusa, ¿no? Se quitan el saco, qué sé yo, ¿no? Y la mamá estaba en el en el Departamento de Recursos Humanos, pero estaba sobre todo vinculada con una formación en nutriología, ¿no? Algo así. Y entonces comentaba que llegaban las mamás sobre todo y le decían, doctora, ¿no? No sea mala, apóyeme, quiero una receta, quiero una dieta para bajar de peso y demás, ¿no? Y decía esta amiga, por un lado, las mamás, los papás estaban preocupados por el amante, por la amante, por el cuerpo, por esto o por otro en la petroquímica, y decía, yo tenía muchos de sus hijos, ¿no? En el bachillerato. Y me decía, o sea, si tú le quitas, por ejemplo, el teléfono a un chico en bachillerato en la ciudad de Puebla, pues vas a encontrar memes del profesor, vas a encontrar pornografía, vas a encontrar estos famosos packs, ¿no? Fotografías propias o ajenas del cuerpo desnudo y demás, ¿no? Y decía, y eso es el problema. Eso es lo que los chicos traen en el teléfono, ¿no? Dice, pero si tú le quitas el teléfono a un niño, a un chico en Nuevo Laredo, dice lo que trae, pues son grupos de WhatsApp a donde se comercian armas, grupos de WhatsApp a donde puedes conseguir droga, videos de masacres, ¿no? Golpizas que ellos mismos propician a sus propios compañeros en la galería y demás, ¿no? Entonces, pues creo que mucho depende también del contexto, ¿no? Obviamente hay cuestiones, digamos, que son generalizadas, ¿no? Como el desapego de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, claro está. Y si a eso le sumas, ¿no? Eso me parece que ocurre en Puebla y que ocurre en Nuevo Laredo. Pero si a eso le sumas el contexto de violencia que se tiene en ciertos focos de la República, pues es la mezcla perfecta para una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, pues es triste, ¿no? Esta situación. Pero bueno, pues ojalá y terminen de verlo, los que todavía no, por ahí los que se quedaron a la mitad, porque hacia el final me parece que se da una buena reflexión sobre la problemática infantil en México, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con esto. Les preparé esta presentación, de igual forma ya se encuentra colgada en la plataforma de Moodle, ¿vale? Y pues ahí ustedes pueden consultarla para la posteridad, ¿no? El tema que vamos a tratar el día de hoy no tiene que ver con una cuestión metodológica, sino, bueno, no directamente. Vamos a dejar un poquito en pausa la cuestión del constructivismo y vamos a entrar a un problema o al comentario, al pequeño análisis de un problema que he denominado el problema de la enseñanza de la historia, ¿no? Me parece que esto ya lo habíamos comentado de manera breve en alguna otra ocasión, en algún otro curso, pero quiero abundar un poco más sobre esto porque desde luego es un problema que se suscita al interior de las ciencias sociales. Y tal como el curso lo apunta, esto tiene que ver con la didáctica de las ciencias sociales y en ese sentido podríamos decir que el problema en la enseñanza de la historia, al ser la historia una ciencia social, es un problema que parte de lo metodológico, pero en ocasiones también de lo didáctico. Es decir, de la visión, el ejercicio y la práctica que tiene el docente hacia el alumno, ¿no? Dentro del proceso de enseñanza. De enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que hoy se comienza a hablar, por cierto, ya no de enseñanza-aprendizaje, sino de enseñanza-enseñanza, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces, la historia la escriben los vencedores, dice la primera parte de la diapositiva, ¿no? Nosotros hemos escuchado muchas veces este dicho, ¿no? Estas palabritas sobre que la historia la escriben los vencedores. ¿Y qué nos dice esto? ¿A qué hará referencia? A ver, quisiera escuchar, por favor, ¿qué les parece si escuchamos a Jacqueline Gavino? ¿Qué te dice a ti, Jackie, esto de que la historia la escriben los vencedores, Jackie?
Creo que Jackie no está. Bueno, a ver, Blanca, María de la Luz Blanca, coméntanos. ¿A ti qué te dice esta idea de que la historia la escriben los vencedores? Me suena algo así que todo aquel que logra algo o cambia algo, forma o pasa a ser parte de la historia. En efecto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si hablamos de un vencedor? Si hablamos de un vencedor, la contraparte, ¿cuál sería? Adelante, Jacqueline Gavino. Profe, perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Es Sí, que fue sanitario. ¿y a qué hace la primera cuestión es a qué hace referencia esta frase de la historia la escriben los vencedores? Ya como lo comentan, tiene que ver pues con que aquel que logra algo pasa a la historia. Y la frase dice los vencedores. Y entonces la pregunta sería, bueno, si pensamos en vencedores, un vencedor necesariamente es vencedor siempre y cuando exista la contraparte. ¿Cuál sería esa contraparte? Exacto, la parte a quien enfrenta al, Exacto. digamos, si él es el vencedor, como por ejemplo, si es el ganador, ¿en dónde está el que perdió? Exacto, el vencido, ¿no? Y ¿Ah? si la historia la escriben los vencedores, pues obviamente los Son vencidos, personas que ganaron, por ajá, ejemplo, no sé, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, que la claro, historia la escriben los vencedores, los que lograron salir de... sí, sí, exacto. Vamos a comentar ahora algo sobre la Segunda Guerra Mundial. Ambas partes escriben la historia. Dice Cadena, pues vamos a ver esta situación. Lamentablemente no siempre ocurre así, no siempre ocurre que ambas partes escriban la historia. Sobre el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, me parece que es un buen ejemplo. Ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial, pues se enfrentaron dos grandes bloques, ¿no? El bloque del eje, ¿no? Y el bloque de los aliados, ¿no? Por un lado estaba un bloque que integraba naciones como Japón, Italia y desde luego Alemania. Y por otro lado estaba el otro gran bloque, ¿no? En el cual se inscribía Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Bueno, si hiciéramos un experimento, ¿no? En cualquier parte del mundo y preguntáramos quiénes fueron los encargados de derrotar al Tercer Reich, es decir, a el proyecto de la Alemania nazi, cuál creen que sería la respuesta? Si yo les dijera, bueno, fue Estados Unidos, Inglaterra, Francia o la Unión Soviética. ¿Cuál creen que sería la respuesta? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Quién derrotó a la Alemania nazi? A ver, Karen Espinosa. ¿Quién derrotó a la Alemania nazi? ¿Los gringos, los ingleses, los franceses o los soviéticos? Alguien que me conteste. A ver, Cadena, usted coméntenos, ¿quién derrotó a los alemanes? Ellos mismos por su forma de pensar. Claro. Bueno, en cierto sentido, desde luego, ellos mismos, pero en los libros de historia, ¿no? Y en el imaginario popular, inclusive yo diría mucho más acentuado que en los propios libros de historia, se ha generalizado y popularizado la idea de que el ejército norteamericano fue el encargado y digamos que el ejército que venció al ejército nazi, ¿no? Y casi a ellos, a los gringos, a los norteamericanos, el mundo les debe el haber eliminado esta gran amenaza, ¿no?
Lo cierto es que históricamente está documentado que quienes lograron derrocar a Hitler y su proyecto de nación fue la Unión Soviética, ¿vale? Sobre esto ustedes pueden leer, por ejemplo, sobre la batalla de Leningrado, ¿no? La toma de Berlín, ¿no? Hay una imagen fantástica, ¿no? Que es una imagen que tiene a uno de los soldados del Ejército Rojo, del ejército de Stalin, ¿no? Ondeando la bandera de la Unión Soviética sobre el Parlamento alemán, ¿no? En lo más alto. Bueno, pues, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué nosotros pensamos y por qué el imaginario popular piensa que Estados Unidos fue encargado de terminar con la Alemania nazi? Pues esto se ha dado a partir de un proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurre es que se lleva a cabo la Guerra Fría, ¿no? En la que se enfrentan más que dos países, se enfrentan dos formas de entender y de intentar realizar una sociedad específica. Me refiero desde luego al bloque comunista encabezado nuevamente por la Unión Soviética y al bloque capitalista encabezado por Estados Unidos. Y como la Guerra Fría la gana Estados Unidos, borra del imaginario popular a través de los medios de comunicación, a través de las propias instituciones educativas, ¿no? Con los cursos de historia, la idea de que Rusia, o entonces la Unión Soviética, ¿no? Que después se separa cuando el bloque cae, fueron los encargados de finiquitar el proyecto de la Alemania nazi. Y entonces, a esto hace referencia esta cuestión de que la historia la escriben los vencedores. Si Rusia, o más bien si la Unión Soviética hubiera ganado la Guerra Fría, desde luego que hoy tendríamos una clara noción de que el Ejército Rojo fue el triunfador de la Segunda Guerra Mundial y no, desde luego, el ejército norteamericano. Pero como esto no pasó durante la Guerra Fría, pues hemos generalizado esta noción, ¿no? Entonces, hacia eso hace referencia un poco. Vamos a ver otras cosas. Entonces, podemos preguntarnos desde luego qué es la historia, ¿no? Es ya algo que hemos comentado, ¿no? Que tiene que ver con una sucesión de hechos en el tiempo, pero también que tiene que ver con una disciplina social. Bueno, vamos a ver. Pero más importante que entender o que reflexionar sobre qué es la historia, debemos reflexionar un poco sobre qué es la historia universal. Porque desde luego, si hablamos de la historia, pues podemos hablar de una historia local, de una historia nacional, podemos hablar de la historia de cierto objeto, desde luego, de historias personales, pero creo que aquí lo que a todos nos interesa y lo que le interesa a la ciencia social no es la historia fragmentada, no es la historia particular de una persona o de un objeto o de una sola nación, sino más bien le importa la historia universal, aquella en la que las personas, las naciones y los objetos se inscriben como parte de todo un desarrollo, ¿no? Y en este sentido yo les preguntaría, ¿qué es la historia universal? Ya no qué es la historia, ¿qué es la historia universal? A ver, quiero escucharlos. Juanita, platícame, para ti, ¿qué sería la historia universal? Yo creo que son todos los acontecimientos que han marcado o hechos que han marcado no solo a una nación, sino a varias y que de alguna manera prevalecen. Claro. Idealmente diríamos que a la totalidad de las naciones, ¿no? Puesto que es la historia universal, tendría que ser no solamente alguna, como bien lo apuntas, ni siquiera varias, sino a la totalidad. A la totalidad, no sé si sea válido utilizar el término globalizar, porque de alguna manera tiene que ver uno con otro.
Claro, tiene que ver uno con otro. Ahora vamos a ver algo sobre el concepto de la globalización, que forma parte, como bien comentas, de un fragmento de la historia universal, ¿no? Entonces, en este sentido, tal como lo apunta Juanita, la historia universal tendría que ver con la historia relacionada, la historia vinculada, ¿vale? De la totalidad de las naciones del globo terráqueo. Pero eso es de forma ideal, eso es lo que aparece en el texto, en la letra, eso es lo que aparece en los libros de historia, en los cursos. Historia universal, 1 y 2. Bueno, pues vamos a ver por qué. ¿Por qué decimos que esto supone inclusive un problema? Habría que preguntarnos entonces, si tenemos la noción de una historia universal, ¿cuál es nuestro lugar en ella? ¿De qué forma, por ejemplo, México se inscribe en el concierto de las naciones? ¿De qué forma, como dice Juanita, México forma parte de esta globalización? ¿De qué forma Puebla forma parte del contexto nacional? ¿No? ¿Qué en común tuvo la Revolución Mexicana con la Revolución Francesa? ¿Cuál es el vínculo entre el parlamentarismo inglés, ¿no? Del siglo XVIII y el proyecto de nación del siglo XVIII, del siglo XIX en México, ¿no? Con esta disputa entre conservadores y liberales. Habría que buscar esos vínculos, ¿no? Y para eso tendríamos que hacernos precisamente esta pregunta. ¿Cuál es nuestro lugar en la historia? Puesto que si hablamos de una historia universal, se entiende que todos esos fragmentos, todas esas pequeñas historias, las historias de cada país, guardan una relación con las otras, ¿no? Y bueno, vamos a intentar responder cuál es nuestro lugar en la historia, ¿no? Vamos a intentar responder esta pregunta. Pero, pues para ello, primero debemos preguntarnos nuevamente cuáles son las etapas de la historia universal, para que nosotros sepamos de qué forma nosotros nos relacionamos con estas etapas, ¿no? Y entonces yo acá les tengo esta preguntita, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de la historia universal? Inciso A, la prehistoria y la historia. Inciso B, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. O inciso C, perdón, la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo. A ver, compañeros, ¿quién me ayuda a responder esta preguntita? ¿Qué inciso será el correcto? ¿Puede ser el B, profe? Claro que sí, desde luego que es el B. ¿Por qué? ¿Por qué, Juanita? Porque en un curso pasado ya lo habíamos visto. Muy bien, Juanita. Y más o menos abordamos esas 3 etapas. Claro. Y subrayamos lo más importante, o bueno, cómo ha ido avanzando, cómo la sociedad ha ido manifestando de acuerdo a cada época. Sí, en efecto. Y los acontecimientos históricos que han sucedido. Profe, como tal, Adelante. sí sería la B, pero Ajá, ¿por qué? faltaría, ¿no? Porque según yo comienza desde la prehistoria, antigüedad, edad media, edad moderna, que es modernidad, y al final la edad contemporánea, si no mal recuerdo. Claro. Vamos a comentar esto. En efecto es la B. La cuestión aquí, creo que ya lo habíamos explicado también con anterioridad, la diferencia o por qué no se engloba la prehistoria, porque el prefijo pre significa antes. Entonces, por definición, la prehistoria es aquel periodo de tiempo anterior a la historia. Ya lo había comentado en alguna ocasión. La historia surge cuando el hombre es capaz de desarrollar un sistema de escritura. No quiere decir esto que antes de que el hombre pudiera escribir no habría ocurrido nada. Desde luego que ocurrían hechos, pero esos hechos eran trasladados de generación en generación a través de lo que se denominaba la tradición oral. Es decir, ocurría un eclipse y entonces el abuelo le contaba al hijo que había ocurrido un eclipse. Cuando el abuelo moría, el conocimiento de ese eclipse pues había quedado perpetuado a través de la palabra.
Y entonces el padre le contaba ahora al nieto, ¿no? De aquella primera persona. Le contaba que él había escuchado que había ocurrido un eclipse. Pero ¿qué pasaba si el nieto no le contaba eso a sus hijos? Bueno, pues el conocimiento de ese eclipse se perdía, porque no había quedado registro de él. Entonces, cuando el hombre es capaz de desarrollar un sistema de escritura, ¿no? Va dando cuenta de aquellos acontecimientos que han ocurrido a lo largo del tiempo, y aunque él no los cuente, aunque se muera antes, aunque se calle, ha quedado registrado ese acontecimiento. Y entonces es a partir que surge la historia. La prehistoria sería ese proceso de tiempo o ese periodo de tiempo en el cual todavía no se conocía un desarrollo de la escritura, ¿no? Y como bien comentas, la parte de la edad contemporánea forma parte de la modernidad, de este tercer momento, ¿no? Recordar que estos son como bloques de la historia universal, pero cada uno de ellos va teniendo subbloques. Por ejemplo, la Edad Media se divide en dos, en la alta y la baja Edad Media, ¿no? La modernidad comienza, ahora lo vamos a comentar, con el Renacimiento, ¿no? Tenemos la Ilustración y hoy, por ejemplo, hablamos, como bien lo apuntas, de una época o edad contemporánea. Algunos historiadores inclusive hoy ya comienzan a hablar de un cuarto momento en la historia universal que iría después de la modernidad. Ese cuarto momento estos historiadores lo han denominado posmodernidad, así como existió algo prehistórico, es decir, antes de la historia, por todos estos cambios de la globalización, el uso de las tecnologías, algo que han denominado presencias alternativas, que tiene que ver con la parte de la digitalización de la cultura y demás, se comienza a hablar de un cuarto periodo que va más allá de la modernidad. Es decir, ya no solamente estamos en una etapa contemporánea, moderna, sino que nos estamos moviendo hacia otras esferas. Hoy ya no solamente se da los procesos de colonización, por ejemplo, de un país hacia otro, sino que el hombre ha fijado sus ojos en otras latitudes, inclusive más allá de la Tierra. Comienza a intentarse o se dan ciertos proyectos de colonización de Marte, las exploraciones a la Luna y demás. Y entonces eso ya nos sitúa en otro estatuto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarla aquí. Vamos a dejarla en que las etapas de la historia universal son la antigüedad, la Edad Media y la modernidad, ¿no? Y básicamente este esquemita es el que nos aparece en todos los cursos de historia, ¿no? Desde los que tienen que ver con la primaria, se estudia la cultura del Egipto, se estudia la cultura de Grecia, hasta los que tienen que ver con la educación superior, ¿no? En los que se estudian fenómenos como la globalización, ¿no? La multiculturalidad, los fenómenos migratorios, todos ellos propios de la modernidad, ¿vale? Entonces, ahora que ya sabemos cuáles son las etapas, vamos a intentar descubrir cuál es nuestro papel, esta preguntita, cuál es nuestro papel o lugar en esa historia, ¿no? Y entonces, bueno, sabemos perfectamente que de la antigüedad, las culturas más importantes, pues desde luego fueron la mesopotámica, ¿no? La China, por ejemplo, la India, desde luego, y sobre todo Grecia y Roma, ¿no? Ustedes saben que de Grecia, si yo les preguntara cuál es la cuna de la civilización, muchos de nosotros contestaríamos sin lugar a la duda que esa cuna es la cultura griega, ¿no? Bueno, después de esto, pues pasamos a la Edad Media, y la Edad Media, pues, comprende un periodo de tiempo, no sé si alguien lo recuerda, ¿no? Que más o menos abarca 10 siglos. No sé si alguien recuerde más o menos cómo se le conoce a la Edad Media, con qué seudónimo o mote se le conoce en términos académicos y culturales a este proceso o a este periodo de la historia. ¿Qué se dice sobre ella? ¿Qué conocemos sobre la Edad Media? A ver, Priscila, coméntanos, ¿tú qué conoces o qué recuerdas sobre la Edad Media?
De la Edad Media, no sé, se me viene a la cabeza la Santa Inquisición, por decir algo. Perfecto. Ujú. La Inquisición, ¿con qué tendría que ver eso, la Inquisición? ¿Quiénes participaban o estaban al mando de esa institución, Priscila? La Iglesia Católica. Perfecto, la Iglesia Católica. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica tuvo una fuerte participación, ¿no? Por un acontecimiento, se los voy a platicar rápido. Ustedes recuerdan que los que asesinaron a Cristo, al fundador del cristianismo, ¿quiénes fueron? Poncio Pilato lo entregó ¿a quiénes? ¿A los romanos? Romanos. No, A los judíos. romanos. Romanos. A los romanos, y entonces los romanos pues lo asesinaron. Los romanos estaban en contra del cristianismo. Los romanos, el imperio romano era tan grande, que abarcaba parte de Europa y parte de lo que hoy vendría a ser el continente asiático, ¿no? Bueno, pero digamos que los romanos perseguían a los cristianos, ¿no? Los romanos, la cultura romana tenía toda una tradición heredada de la cultura griega, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la imagen anterior aparece aquí el Coliseo romano y aparece la Acrópolis ateniense, ¿no? Estas dos culturas, la cultura griega y la cultura romana, se fusionaron en la antigüedad, y ya para la Edad Media surgió una nueva cultura que fue la cultura grecolatina, greco de griegos y latina de los romanos, ¿no? Bueno, entonces, Poncio Pilato entrega a Cristo a los romanos y los romanos lo asesinan. Esto quiere decir que los romanos no querían mucho a estos nuevos creyentes, ¿no? Los perseguían, desde luego. Cabe resaltar, por ejemplo, el caso de Saulo de Tarso, de San Pablo, que era un detractor del cristianismo, que asesinaba cristianos hasta antes de su conversión, ¿no? Bueno, pero en el 333, 37, no recuerdo bien el dato ahora, hay un emperador llamado Constantino en Roma. Y Constantino es el primer emperador de todo el imperio romano, ¿no?, que se hace bautizar. Es decir, los romanos, que habían perseguido a los cristianos, ahora tenían a un emperador que se había vuelto cristiano. Y entonces el cristianismo pasó de ser perseguido a ser el fundamento del imperio, una religión de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque si el mismo emperador se había convertido al cristianismo y se había hecho bautizar, pues desde luego que todos los integrantes del Imperio Romano tenían por decreto que convertirse también al cristianismo. Y entonces podríamos decir que el cristianismo pasó de ser perseguido a ser perseguidor. Y ahí la historia que comenta Priscila de la Santa Inquisición, para todos aquellos que se oponían a la doctrina católica, ¿no? Bueno, lo importante de la Edad Media, pues, es este auge, ¿no?, de la cultura romana, que, reitero, mayormente se encontraba en Europa. El Imperio Romano era tan grande que se dividió en el Imperio Romano de Occidente y en el Imperio Romano de Oriente. La antigüedad finaliza cuando el Imperio Romano de Occidente se cae, cuando es devastado, ¿vale? Se separa. Y de ahí lo único que queda es el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y entonces la Edad Media es tan importante que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza con la caída del Imperio Romano de Oriente. Bueno, entonces hemos visto que en la antigüedad pues tenemos al Egipto, tenemos a Atenas, tenemos a Roma. Y en la Edad Media tenemos a la cultura grecolatina, a la cultura del Imperio Romano. Bueno, después de la Edad Media, ¿qué hemos dicho que vendría?
de acuerdo con nuestro esquemita del inciso B, la modernidad. Y entonces la modernidad comienza, ¿no? La modernidad comienza con un acontecimiento, ¿no? Que reitero, por un lado, bueno, varios acontecimientos marcan el inicio de la modernidad. Los historiadores no se suelen poner de acuerdo en este punto. Algunos dicen que la modernidad comienza con el Renacimiento, que se da en Italia. Otros dicen, por ejemplo, que la modernidad se da con el proceso del descubrimiento de América, ¿no? Y otros inclusive marcan por ahí algunas otras fechas, reitero, que tienen que ver con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Con la caída de Constantinopla. Bueno, en la modernidad se va a dar todo un proceso, ¿no? Que va a tener, digamos, a diferentes protagonistas. Aspectos importantes de la modernidad tienen que ver, desde luego, con el Renacimiento, déjenme ver acá un chat, descubrimiento de América y la caída del Imperio Bizantino, en efecto, ¿no? O del Imperio de Occidente, el Imperio Romano, perdón, de Oriente, muy bien, Cadena, ¿no? Pues dijimos las 4. Entonces, la modernidad comienza con el Renacimiento, después se va a dar llegas al pueblo, un proceso, la palabra un segundo proceso, que es el de la Reforma. Ustedes recuerdan que la Iglesia Católica se divide también, ¿no? Porque surge un ala, digamos, opuesta al ala conservadora, al ala tradicional, y a esta decisión se le va a denominar la Reforma. Voy a comprar el estambre blanco para... Lo referimos concretamente al proceso de, a ver, déjenme ver, por ahí alguien tiene... Sí, bueno. Nos referimos entonces a esta situación, bueno, después, perdón, se me fue. Después bueno, como parte de la modernidad, viene el Renacimiento en Italia, ¿vale? Y después era un proceso de la Reforma Protestante en Alemania, ¿no? Y después de eso se da un proceso que es el conocido proceso de la Ilustración en Francia. Y después de eso se da el proceso de el parlamentarismo inglés, ¿no? El parlamentarismo inglés. Y entonces de ahí se da todo el proceso de la globalización de la cual hace rato nos hablaba Juanita. Bueno, ese es el esquema, grosso modo, de la historia universal. Antigüedad, Edad Media y modernidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ustedes se dan cuenta de que los agentes de la historia universal que les he contado se encuentran muy focalizados. ¿A dónde está Grecia, por ejemplo? La cuna de la ciencia. ¿A dónde se dio la Edad Media? ¿A dónde se dio el Renacimiento, la Reforma, la Ilustración, el parlamentarismo? ¿En qué zona geográfica del planeta? A ver, vamos a ver acá, hay un chat. En Europa. En Europa, en efecto, Karen, ¿no? Todos estos acontecimientos que les he venido comentando, que fueron el tema de la historia universal, eran en Europa. Y entonces, voy a presentarles la siguiente diapositiva. Cabe la pregunta, ¿qué es el eurocentrismo? ¿No? Al rato se ve. El micro está abierto, por favor. Dice este texto, ¿no? ¿Qué es el eurocentrismo? El eurocentrismo es un conceptito que hace referencia a la tendencia epistemológica, es decir, del conocimiento, ¿no? Pero también a una cuestión metódica y cultural que considera a Europa como centro y o protagonista de la historia y la civilización humana. Esta imagen hace referencia a un autor llamado Enrique Dussel, ¿no? Es un historiador
filósofo y teólogo de origen argentino, aunque es naturalizado mexicano, ¿no? Fue durante algún tiempo rector de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y es catedrático de la UNAM y de la Universidad Metropolitana, ¿no? De la UAM. Bueno, él es uno de los principales críticos del eurocentrismo, de esto que estamos comentando, porque les traigo acá un mapita en el que tenemos a los 5 continentes, inclusive divididos por colores. Tenemos de verde todo el continente americano, en un color como café claro, amarillo, color caqui. Tenemos al continente africano, tenemos a toda el Asia en un color naranja, tenemos a Oceanía en un color morado y tenemos en rojo a Europa. Y es curioso, porque toda esta historia que yo les acabo de comentar, bueno, no toda, pero el 90% de la historia que yo les comenté, desde la antigüedad hasta la modernidad, con este esquema de antigüedad, edad media y modernidad, se desarrolla o tiene como principales protagonistas a las culturas que forman parte de esta pequeña manchita en color rojo, que es Europa. Con excepción de la cultura del Egipto, que se encuentra al norte del África, y desde luego de la parte del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino que formó parte del Asia, todo lo demás, todo se desarrolló en Europa. Y entonces, pues, volvemos a la pregunta de cuál es nuestro lugar en esta historia universal. Yo les pregunto, ¿a dónde estamos nosotros como mexicanos o como americanos en la antigüedad? No existimos. ¿A dónde está el continente americano y la cultura propia? Ya no digamos la cultura mexicana. ¿A dónde está la cultura de nuestros antepasados, de nuestros ancestros? La cultura olmeca, la cultura mexica, en la Edad Media. Pues no existe. ¿A dónde está la cultura antes mencionada, las culturas antes mencionadas en la modernidad? Apenas comenzaban a entrar. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Recuerdan ustedes que les comenté que América, bueno, que la modernidad comenzaba con, algunos sitúan con el descubrimiento, el mal llamado descubrimiento de América, ¿no? Entonces, nosotros, toda la parte en verde, todo el continente americano, todas sus historias, todas sus culturas, sus hombres, sus mujeres, sus avances tecnológicos, sus sistemas políticos, sus religiones, entraron al concierto de la historia universal solamente a partir de la modernidad. No podemos hablar de ninguna cultura americana anterior, ¿vale?, a la modernidad. No existen en la Edad Media, no existen en la Antigüedad. Ojo, no existen para el esquema tradicional de la historia universal. No quiere decir que no hayan existido, de facto, realmente. Allí estaban, pero han sido borradas, han sido bloqueadas por un sistema eurocéntrico, ¿no? Por un sistema que nos afirma que Europa y sus culturas, sus hombres, sus avances, son los protagonistas, ¿vale? Y son los agentes transformadores de la historia universal. Y entonces, les puse este esquemita, pues porque es muy ilustrativo. Vean, historia es el segundo, Europa es el segundo continente más pequeño del mundo, solamente detrás de Oceanía. Y sin embargo, es aquel que dicta las pautas epistemológicas, educativas, científicas, en gran parte económicas hoy día, de el resto del mundo. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestro lugar
en el contexto universal. Déjenme leer un chat. Fue la cuna cultural. ¿Quién fue la cuna cultural, Karena? Coméntanos. El continente europeo con el desarrollo de todas las culturas de la antigüedad. Vamos a ver. Ajá. Mencionaba que también se toma en cuenta Egipto, bueno, la cultura egipcia, porque está dentro del Mediterráneo, que fue donde nacieron las culturas antiguas. Claro, en efecto, eso es parte, digamos, de lo que nos han hecho creer. No vamos a ir muy lejos. Vamos a dar ahora algunos pequeños ejemplos. Pero en términos actuales, hoy, en términos poblacionales, no vamos a irnos a la antigüedad, aunque podríamos hacerlo, pero vamos a partir de la modernidad hacia la antigüedad. Hoy, en términos actuales, en términos geográficos, los países más grandes del mundo, de los 3 países más grandes del mundo, uno se encuentra en Asia, China, y el otro se encuentra en Asia y en parte de Europa, que inclusive abarca parte de 2 continentes, Rusia. En términos poblacionales, 1 de cada 4 habitantes de este mundo es de origen chino. Y uno se pregunta, bueno, en términos económicos, desde luego también, las grandes potencias hoy, digamos que comienzan a desaparecer del plano europeo y se centran en América del Norte, Estados Unidos y desde luego Rusia y China. Y uno se pregunta, por ejemplo, bueno, ¿por qué la necesidad del idioma inglés en las escuelas? ¿No? ¿Por qué si en términos poblacionales las personas que mayormente, bueno, la mayoría de la comunidad, de la comunicación, ¿no? Se da en términos de un solo idioma que es el chino, no comenzamos a ver así esas latitudes. Vamos a ver algunos otros ejemplos. ¿Qué pasa con el cristianismo? Nuestra herencia cultural occidental no viene de Europa, no es europea. El cristianismo no lo desarrollaron los romanos. El cristianismo nació en Medio Oriente. El cristianismo no se desarrolló en Francia, no se desarrolló en Alemania, no se desarrolló en Italia, en España. El cristianismo se desarrolló en Medio Oriente. Nuestros números en las matemáticas, les había comentado, los números que nosotros ocupamos se llaman números arábigos. Y se llaman números arábigos porque, desde luego, los inventaron los árabes y no los inventaron los europeos. Los romanos tenían sus números romanos, desde luego, y hoy son números que no se usan en la cultura global. Los números que se ocupan son los números arábigos. El idioma que más se habla en el mundo es el chino, Asia. Nuestros números, la base de la matemática, proviene de una zona denominada Bagdad. Les había comentado que el término del álgebra es el nombre del matemático de Bagdad. Álgebra era el nombre de los matemáticos, ¿no? Desde luego, vamos a darnos cuenta que muchas de las instituciones de la cultura griega, no fueron propias de su cultura, sino más bien fueron, podríamos decirlo, atributos que ellos tomaron de otras culturas, sobre todo del Egipto y de la Mesopotamia. De la Mesopotamia tenemos infinidad de elementos. La semana de 7 días es mesopotámica, ¿no? Y entonces, vamos a intentar, digamos que, deshacer un poquito este esquema. Vamos a continuar. Lo siguiente. Bueno, dice, ¿por qué el eurocentrismo implica problemas en la enseñanza de la historia? Bueno, sobre esto, hay un autor extraordinario, no nos va a dar tiempo de agotar esta temática, hay un autor extraordinario que es Eduardo Galeano.
Eduardo Galeano era un activista, poeta y literato de origen uruguayo. Murió hace unos 5 o 6 años, ¿no? Es un personaje de izquierda en América Latina y demás. Bueno, Galeano decía que la historia que nos han contado, no tiene libros fantásticos. Yo le recomiendo, por ejemplo, un texto de él que se llama Espejos, que es muy, muy sencillito, y otro libro que dentro de mi colección personal es uno de mis favoritos, Las Venas Abiertas de América Latina, ¿no? Bueno, Eduardo Galeano decía que la historia que nos han contado los libros, nuestros maestros y las grandes instituciones es una historia de machos, es una historia de blancos, es una historia de ricos y es una historia de militares. Dice que es una historia de machos porque yo les preguntaría, ¿qué papel ocupa la mujer en todas estas culturas que hemos comentado? Vamos mucho más cercanos. ¿Qué papel desempeña la mujer en la historia mexicana, en la historia de México? ¿Qué papel fungió durante los procesos de independencia? Si yo les pido que ustedes me enlisten a 3 personajes de la independencia de México, estoy casi seguro de que esos 3 personajes van a ser hombres. No conocemos el papel de las mujeres en la historia propia. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de Leona Vicario y el papel que desarrolló durante los procesos de independencia? ¿No? Pero no solamente en términos de la revolución o de la independencia. Por ejemplo, hay también un olvido generalizado por el papel de las mujeres en el ámbito científico, nacional e internacional. Ustedes saben, por ejemplo, que el descubrimiento del ADN, el mapeo del ADN, hizo que 2 científicos ganaran el premio Nobel, ¿vale? Esos científicos fueron Wilkins y Crick. Bueno, pues se dice que Rosalinda Franklin fue la verdadera descubridora del mapeo del ADN, ¿vale? Obviamente, pues si nosotros somos profesores de química, si nosotros somos profesores de medicina, estaremos acostumbrados a darle el crédito a Crick y a Wilkins. ¿Qué papel ocupan las mujeres en las matemáticas? Hay una matemática extraordinaria que es una inglesa llamada Emmy Noether, ¿no? Que desarrolló e hizo grandes aportaciones al campo del álgebra, sobre todo el álgebra abstracta, a tal grado que el propio Einstein la denominó la genio de las matemáticas. Pero en el campo de la ciencia, en el campo de la política, en el campo militar, en el campo de la pedagogía, las mujeres ocupan un papel secundario. Dice Galeano, no nos va a dar tiempo de terminar esta clase, dice Galeano, por ejemplo, que no vayamos lejos. Durante los procesos de conquista, mientras que en Europa, ¿no? A propósito del eurocentrismo, las mujeres tejían y tocaban el clavicordio y leían poesía, como parte de las sociedades americanas recién descubiertas en apariencia, las mujeres jugaban un papel preponderante en el ejercicio político y en la dirigencia militar de los ejércitos. El caso, por ejemplo, de una heroína en Jamaica, Nani, ¿no? Que combatió a los ejércitos ingleses y franceses cuando se dieron los procesos de conquista, ¿no? Pero todo esto, obviamente, uno tiene que irlo buscando y rascando dentro de los libros y dentro de esas páginas borradas en la historia. Las mujeres siempre aparecen como las
fieles acompañantes del prócer, abnegadas, este dicho popular de que detrás de un gran hombre existe una gran mujer. Yo imagino, ahora estoy sentado sobre una silla, e imagino que la mujer es el respaldo, es aquello sobre lo cual yo me siento, pero desde luego, si yo prendiera mi cámara, lo que ustedes verían sería mi persona y no podrían ver a la silla. Pero si no estuviera la silla, desde luego que yo sería incapaz de poder dar mi clase, ¿no? Porque no tendría sobre qué sentarme, ¿no? Entonces, la historia tiene que ver, o el problema metodológico, vamos a ir cerrando, nos quedan 2 minutos, el problema metodológico de la enseñanza de la historia atraviesa por una cuestión cultural, por un cambio de chip, ¿no? Por ver, bueno, ciertamente el esquema de la historia universal es un poco ambiguo, ¿no? Es un poco ambiguo. Esta opción, por ejemplo, la tercera opción que yo les daba aquí, el inciso C, que es esclavitud, feudalismo y capitalismo, que son los modos de producción que corresponden a las etapas de la historia. En la antigüedad existió esclavismo, en la Edad Media feudalismo y en la modernidad capitalismo. Bueno, yo les podría decir, por ejemplo, que durante la Edad Media, que es únicamente y aplica para Europa, ¿no? Existió feudalismo, pero feudalismo no existió como modo de producción en la India, o no existió en el sur del África, o no existió en la China, o no existió en América. Feudalismo solamente aplica para la Europa medieval, y nosotros pensamos que es una categoría universal, y los profesores de economía la enseñan como una categoría universal. La esclavitud ciertamente para Grecia, pero está comprobado que, por ejemplo, el sistema de producción del Egipto, aquel con el que se construyeron las grandes pirámides, era un sistema no de esclavitud, sino ya era un sistema muy, muy pegado a lo que podríamos denominar feudalismo. Voy a cerrar con un dato, a propósito de esto, voy a cerrar con un dato sobre la China. La Europa de la Edad Media, reitero, sale de este enclaustramiento con la situación de el Renacimiento. Gutenberg, por ejemplo, desarrolla la imprenta y con ello se comienza a hacer una gran difusión de toda la cultura, porque se imprimen libros. Estamos hablando del siglo XVI, la imprenta en Europa, Gutenberg. Bueno, pues yo les quiero comentar que la China tenía hacia el siglo VI, es decir, 1100 años antes, 11 siglos antes, tenía papel. Hacia el siglo VII tenía a la imprenta, y hacia el siglo VIII tenía papel moneda, billetes. Pero obviamente eso ha sido borrado de la historia, porque la imprenta la inventó Gutenberg. No la inventaron los chinos. La imprenta la inventó un europeo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarla hasta aquí el día de hoy. Vamos a dejarla. Les quiero como tarea, les voy a, ya esta publicación, esta diapositiva ya está colgada. Ay, no se las puse. ¿Qué está pasando? Acá, no se las puse. Bueno, no va a haber tarea. No va a haber tarea. Vamos a continuar la siguiente sesión, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos? No, profe, todo bien. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con esta sesión, la próxima clase, para abundar un poco más en cómo podemos salvar este problema metodológico en la enseñanza de la historia. Algunas propuestas que tienen algunos autores, ¿vale? Bueno, un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes, compañeros. Gracias, igualmente, profe. Está bien, profe, cuídese. Cuídense. Gracias, profe. Excelente fin de semana. Excelente. Muchas gracias a todos.